Meetup ha sido co-organizado gracias a Franciscanas Studio. Rocío y Flor nos han ayudado y bueno, quería cederle la palabra un poco a Rocío para que nos explique un poco cómo es su Meetup, ¿no? Vale, Flor ahora se está conectando y nosotros, bueno, un poco porque como aquí estamos uniendo las dos comunidades de Meetup, un poco presentar, bueno, nosotros nuestro Meetup es el de Design Sprint, tenemos una comunidad en Barcelona y otra en Madrid, así que hoy hemos invitado también a nuestras dos comunidades. Y la creamos hace más de un año y medio casi, y es algo muy específico, ¿no? Lo que damos con la idea es, bueno, a todas las personas interesadas en aprender acerca de Design Sprint, de la metodología, pero no solo los expertos, sino también los curiosos que simplemente quisieran entender cómo funcionara o que quisieran hablar de temas de innovación, como crear un sitio donde todos pudiésemos compartir nuestras experiencias y llegar a colaborar. La verdad que estamos súper contentas por eso, porque hoy ya hemos hecho, bueno, ya hemos hecho más de 12 meetups durante este año y la verdad que hemos llegado a más de 1.400 miembros, siendo un meetup muy específico, ¿no? Para nosotros es un gran éxito. Y la verdad es que el evento de hoy nos hace muchísima ilusión por dos motivos. El primero y principal es, bueno, por supuesto, porque contamos con la presencia de Alphonse Corneliat, que nos va a dar las claves de cómo innovar sin ser Google. Y nosotros en enero de este año tuvimos el privilegio de asistir a la primera presentación de su libro, de su manual de innovación, y cuando estábamos allí escuchando cómo Alphonse nos compartía todos los aprendizajes que había obtenido después de 20 años trabajando en innovación y habiendo participado en más de 150 proyectos con diferentes empresas y organizaciones, con Flor enseguida pensamos que teníamos que compartir esos aprendizajes con nuestra comunidad de Meetup. Así que contactamos a Mónica y a Alphonse para poder organizar este evento. Y Ro, bueno, he logrado conectarme. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, qué ilusión este Meetup. La verdad es que nos hace mucha ilusión estar con Alphonse en esta charla, pero también nos hace mucha ilusión este evento coorganizado con la comunidad de Experience Lab, porque cuando, como comentaba Rocío, asistimos a la charla, pensamos, vale, esto hay que difundirlo, pero que queríamos intentar difundirlo a la mayor escala posible. Y nosotros es cierto que tenemos una comunidad que ya reúne casi 1.400 personas, pero sí hay una comunidad, sobre todo en Barcelona, que reúne a la gente que está vinculada al tema de emprendeduría y de innovación, era la comunidad Experience Lab, y dijimos, bueno, este evento queremos organizarlo para que tenga el mayor impacto posible. Así que ese fue el motivo de unir fuerzas para intentar facilitar que cuanta más gente sepa que existe este libro y que lo utilicen como una herramienta de trabajo, ¿no? Pero bueno, yo creo que igual Xavi sabrá mejor que nadie introducir a nuestro súper invitado de esta noche. Sí, es justamente lo que quería, es que Xavi nos haga el honor de presentar a Alphonse antes de que empiece. Por favor, Xavi, te cedemos la palabra. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, yo la verdad es que me he colado en este evento cuando me enteré que teníais a Alphonse de invitado, y os felicito, Rocío, Flor y Cecilia, y también Lucho, que es quien me sopló que había Alphonse hoy. Yo me apunté para aprender, como siempre he hecho, de Alphonse durante toda la vida que llevo trabajando en innovación, ¿no? No hay nadie que sepa más para mí y seguramente para todos que Alphonse. Y yo me he colado aquí y Lucho me dejó también colarme para hacer una cosa muy simple, y voy a robar solo un minuto, que quizá más que introducir a Alphonse, porque creo que todos conocemos a Alphonse y si no es muy fácil leer sobre su biografía y leer también sus libros, pero para mí hay algo fundamental y quiero aprovechar unos segundos para agradecer a Alphonse todo lo que ha hecho por mí y por todos. Yo creo que seguro que tenemos identificado a Alphonse como un gran innovador y como una persona que sabe mucho de modelos de negocio, de innovación, de modelos de innovación. Ha publicado muchísimos libros muy interesantes y ahora esta charla lo vais a ver, lo interesante que es todo que nos cuenta. Pero hay algo que quería remarcar y poner en valor, que es la generosidad de Alphonse, la generosidad. Y que creo que es algo que además debería ir muy vinculado a la innovación. O sea, no me imagino la innovación sin generosidad.
Y os lo voy a contar en dos cosas muy concretas. Uno, de hecho, de rabiosa actualidad, y lo tengo que decir, ho haig de dir, Alfons, porque hace unos días yo tuve una necesidad trabajando en un proyecto de respiradores en Plantmaker de noche, todos confinados en Barcelona, y necesitábamos las placas Arduino. Se me ocurrió contactar con Alfons y Alfons me dijo, oye, mira, me quedan 9 placas Arduinos aquí en casa, si las vienes a buscar, esto eran como a las 11 de la noche, pásate y tuyas son. O sea, que imaginaos cómo es este hombre que ahora os va a hablar, que me cedió así en un momento de confinamiento este material que lo voy devolviendo, te he devuelto una parte, Alfons, y et tornaré la resta lo abans que pugui. Por tanto, gracias por eso puntual. Pero es que además, yo creo que si Alfons hubiera cobrado un solo euro o dólar o peso por cada vez que conecta o que ha conectado a 2 personas y que estas 2 personas o 3 personas los que se han creado cosas de valor, sería el hombre más rico del mundo. Porque creo que ha hecho una labor durante muchos años extraordinaria de conectar personas. A mí me ha conectado con muchísimas personas de las que he podido aprender mucho y seguir haciendo cosas con ellas. He aprendido mucho siempre de Alfons, por tanto también agradezco su generosidad en el conocimiento que tiene, que siempre lo comparte, y por tanto me quería quedar con esto, con introducir a Alfons no solo como seguramente la persona que más sabe y de la que más debemos aprender en innovación, sinó como una persona tremendamente generosa. Per tant, Alfons, permeten que públicament et doni les gràcies per tot el que m'has ajudat a títol personal. Gracias, y ahora sí, ya cedo todo el protagonismo a Alfons. Alfonso, una palabra nada más. Tenemos asistencia perfecta. En este momento tenemos 46 personas dentro de la sala, con lo cual, bueno, hablando de lo que comentábamos al principio de la sobreabundancia que hay de charlas en este momento, realmente, bueno, es un mérito tener, y es todo tuyo, esto de tener 47 personas, casi 50 personas listas para escucharte. Vale. Muy bien, pues vale, pues si os parece voy a compartir la pantalla, ¿no? Porque lo que quiero es realmente... Uy, a ver. Creo que alguien me tiene que dar la posibilidad de compartir pantalla. ¿Puede ser, Rocío? Sí. O Cecilia? A ver, dejo de compartir y lo probamos así. Vale. Ahora creo que puedes compartir. Sí, creo que es esta. Sí, correcto. ¿Lo veis? ¿Sí? Vale, porque he preparado una... No sé si lo veis. ¿Sí? ¿Confirmáis que lo veis? Sí, ¿no? Sí, Vale. sí, perfecto, se ve. Muy bien, pues bueno, pues muchas gracias. Gracias, Xavi, por estas palabras. Y si todo fuera tan fácil, que dar unos arduinos cuando los tienes, ¿no? Pero bueno, de verdad, que ya sabes que estaba totalmente dispuesto y si pudiera haber hecho más, lo habría hecho. Bueno, en unos minutos voy a compartir con vosotros lo que he aprendido, aunque, a ver, va a ser solamente una especie de primera aproximación, porque por eso escribí el libro, porque hay muchas cosas a decir, pero sí que voy a compartir 10 ideas generales de algunas de las cosas no se acostumbra a hablar, de qué creo que hace que funcione o no un proceso de innovación en una empresa. Entonces, aprovecho para decir que no voy a hablar de técnicas, de modelo, de design thinking, no voy a hablar de eso, sino voy a hablar de una empresa mediana, o sea, una empresa que no es grande, cuáles son las dificultades con las que se encuentra cuando quiere innovar. Tanto no voy a meterme en la casuística o en la metodología exacta, sino en los grandes problemas que tiene una empresa que no es enorme para poder innovar. Bueno, para los que no lo sepáis, nosotros ahora trabajamos en esta iniciativa que se llama Institute of Next, que tiene por objetivo, ayudar a las empresas a ver un poco hacia dónde vamos. Llevo más de 20 años trabajando en temas de innovación y ahora, pues, no sé, nuestro objetivo es ser un poco más atrevidos en el pensamiento y aportar ideas un poco más radicales a las empresas con las que trabajamos. ¿De acuerdo? Como os he dicho, este es el libro que se llama Cómo innovar sin ser Google. Es un manual, no es un libro para pasar el rato, sinceramente, o sea, es un libro un poco duro, pero está pensado justamente para alguien que quiera llevar adelante un proceso de innovación en una empresa. Repito, o sea, no aprender sobre una metodología concreta, aunque se explican unas cuantas, pero quien quiere ser el responsable del proceso de la innovación en una organización, consejos, ¿no? Cosas que tiene que hacer. Y aquí se trata de preguntas como, por ejemplo, si hay que tener un espacio para innovar,
cuál es el mejor momento para hacerlo, cuáles son las métricas, etcétera, etcétera, etcétera. Remarco que el libro tiene este subtítulo de Sin ser Google, porque si eres Google pues tienes muchas posibilidades, gente, dinero, tiempo para poder hacer cosas. El planteamiento aquí es una empresa tampoco micro, no es para una microempresa, sino una empresa que tiene un tamaño medio y que quiere innovar de forma sistemática, ¿no? Entonces, después os voy a dar la posibilidad de captar esto, que es nuestro resumen del libro en una página. Hemos hecho un resumen gráfico y voy a recorrerlo. Entonces, voy ahora a recorrer estas 10 ideas y pondré un ejemplo de cada una. Por lo tanto, espero que sea divertido y sea útil. Y después os diré dónde está esta imagen, que bueno, está en mi página, fácil de encontrar, alfonscornella.com, allí encontraréis pues esta página. Entonces vamos a empezar por las 10 ideas, ¿no?, de lo que he aprendido en estos 20 años. La primera idea es que hay algo que es crítico, que es qué es lo que gana la persona que participa en un proceso de innovación. Es decir, si no hay un sistema de reconocimiento, recompensa, retribución, promoción, lo que sea, para las personas que participan en el proceso de innovación, el proceso acaba muriendo. Y esto no me lo invento yo, sino que es algo bastante documentado. Cuando ahora te lees los libros de gestión de la innovación más modernos, todos llegan a la conclusión que o cambiamos esto, o cambiamos la forma en la que se reconoce o se mide la contribución de un profesional en su trabajo, y se mide o se da importancia a cuánto ha aportado la innovación. Si no se hace esto, la innovación no prospera. De hecho, mi experiencia me dice que hay muchos casos en los que las iniciativas han surgido desde la base de la organización y han sido bloqueadas por los directivos intermedios precisamente porque no tenían ningún motivo para llevar adelante la innovación, porque a ellos los medían precisamente porque las cosas funcionaran como siempre, desde la seguridad y desde el control total de la calidad. Es decir, si no hay un sistema que, digamos, incentive el que las personas innoven, regalando viajes a Disneylandia cuando podíamos ir físicamente a Disneylandia, pues ya no tiene mucho sentido. Entonces, de alguna forma, que es crítico en innovación, fijaros que lo pongo como número 1, es crítico en innovación encontrar una forma de recompensar a las personas. Una de las razones que lleva a la gente a innovar, es verdad, es la sensación de progreso. Esto también está muy estudiado y también lo he comprobado en la experiencia que tengo. O sea, la gente contribuye porque quiere tener una sensación de progresar, tanto a nivel personal como a nivel de organización, pero no es suficiente. Es decir, no es suficiente para mantener el sistema funcionando en el tiempo, ¿vale? La segunda idea es que justamente la innovación no va de ideas, sino que va de ejecución. Es decir, si tuviéramos que establecer un porcentaje, ¿no?, de cuán importante es el generar ideas y cuán importante es la ejecución, no tengo ninguna duda en poner el 80% en la ejecución. ¿Por qué? Porque tener ideas es relativamente fácil. O sea, hoy, explorando por internet, viendo otros ejemplos, viendo qué hacen los competidores, estando un poco al día, o sea, el problema precisamente es que hay demasiadas ideas. Pones una serie de personas en una sala con post-its y se van a generar ideas. Es decir, que tenemos muchos mecanismos de generación de creatividad, sabemos cómo funcionan y es fácil generar ideas. Mejores, peores, bueno, depende de cómo lo hagas y de la gente que pongas en el proceso. Pero la gran dificultad de la innovación es la ejecución. Y fijaros que este es el principal problema de las empresas que no son Google, porque no tienen las personas con el tiempo adecuado para hacerlo. Acostumbra una empresa mediana a tener la gente muy estresada, o sea, la mejor gente es la que hace todo el trabajo, y si encima aparece un proceso de innovación, pues entonces todavía peor, ¿no? Porque, bueno, encima tengo más trabajo, ¿no? Entonces, es fundamental, es crítico que haya un mecanismo bien planteado de cómo las ideas se miden, es decir, se determina cuál es su potencial valor y se aprende a prototipar
normalmente más fuera que dentro, es decir, más con partners que están cercanos y que puedan dedicar tiempo de calidad a hacer esa parte de la ejecución que será muy difícil de hacer dentro de la empresa. Es decir, conclusión segunda, una empresa que no es Google necesita de partners que sepan realizar la parte importante de la ejecución hasta el momento en que el prototipo es suficientemente bien establecido como para que la empresa entonces ya empiece a tomar el control. O sea, lo que estoy diciendo es que la innovación realmente es un esfuerzo considerable y además continuado. O sea, hemos utilizado esta metáfora, ¿no?, de estar aquí en la cinta, digamos, para correr. O sea, realmente es un esfuerzo, digamos, importante. Y poniéndome un poco más técnico, el gran problema de la innovación es que tú vas gastando dinero, o sea, tienes que ir invirtiendo, hay una cierta profundidad en la inversión que tienes que hacer para llevar adelante tu idea, gestionar el riesgo tecnológico que es crítico, es decir, estoy haciendo algo que otros ya están haciendo, estoy apostando por algo que ya es obsoleto, no estoy al día de las cosas y mi esfuerzo no va a ser de nada. Después, la ejecución del propio proceso de manufactura, de puesta en el mercado, de logística, etcétera, etcétera, ya teniendo en cuenta que el mercado supongo que me hará caso. Es decir, que no es la idea lo importante es cómo gestiono este riesgo tecnológico de que no esté haciendo algo obsoleto, el riesgo de mercado, de que el mercado lo quiera, y el riesgo de ejecución de que efectivamente lo pueda fabricar o elaborar o servir al mercado. La tercera idea es que yo creo que hay demasiada innovación innecesaria. Es decir, que una empresa que no sea Google no puede permitirse hacer innovación porque sí. O sea, hacer innovación porque toca o porque, mira, para decir que innovas, pues es un grave problema porque los recursos no son infinitos, ¿no? Entonces, hay que evitar la innovación innecesaria. Y el truco más claro para evitar la innovación innecesaria es centrarse en aquello que aporte realmente valor. Os pongo un ejemplo de innovación innecesaria poco conocida aquí. Sabéis que la solución de las bicicletas compartidas es una solución universal. Este que veis aquí es una fotografía tomada en Pekín este pasado verano. Me parece fantástico, es una innovación fantástica hasta que ocurre esto, ¿no? Es decir, hasta que hay muchas empresas en el mercado que copian las unas a las otras, se acaba infectando la ciudad de bicicletas, o sea, hasta el punto, como veis, casi no se puede circular, o que los propios ayuntamientos chinos tienen que pasar con camiones para sacar las bicicletas para que la gente, pero literalmente, y llevarlas a depósitos, grandes basureros de bicicletas, no os engaño, es exactamente así, porque se ha producido una innovación que al principio era necesaria, pero que se convierte en un problema. Por lo tanto, el antídoto es lo que llamamos minería de problemas. Y eso una pequeña empresa, una mediana empresa, una empresa que no es Google lo puede hacer muy bien, entendiendo muy bien a sus clientes. Y aquí es donde entraría todo el proceso del design thinking, etc. Es decir, la clave de la innovación para una empresa que no es Google es que sepa hacer minería de problemas. O sea, que utilice las reclamaciones de sus clientes, el contacto con los clientes para determinar situaciones que deberían resolverse, sea macro, como por ejemplo inventar un secador de manos que sea pues, realmente eficaz, como el Dyson cuando salió en el mercado. Esto resuelve un verdadero problema, no es una innovación innecesaria. O, por ejemplo, cómo cambiar los blisters superiores, ¿no?, de un paquete de cervezas para que en lugar de ser de plástico y se acaben las tortugas enganchadas en él, pues sea de cartón y por tanto se degrade muy rápidamente. Entonces, por tanto, una empresa mediana puede innovar si utiliza sus recursos para hacer innovación realmente necesaria que viene a resolver un problema. La innovación peregrina o la innovación, diríamos, porque sí, es una garantía de perder dinero y además de perder el proceso de innovación, porque habrá una primera ola y no habrá una segunda ola. La cuarta idea es que la innovación va básicamente también de personas y hay que entender que las personas somos complicadas. Es decir, que en el proceso de innovación gestionar las personas es lo más difícil, ¿no? Y sobre todo
cuando estás proponiendo algo que les genera un cierto miedo. Bueno, aquí yo ya lo he avanzado, que el gran problema de la innovación cuando tú propones algo al mercado es que la gente entienda que lo que le estás proponiendo es mejor que lo anterior. O sea, volviendo para atrás, un caso como el Dyson es clarísimo que es mejor que lo anterior, porque te seca las manos, que no hay ninguna duda, ¿no? Pero en otras muchas propuestas, la idea de que lo que estás proponiendo es mejor que lo anterior realmente es cuestionable. Dos ideas sobre la innovación en los humanos. Una es que esto va a ir, mi impresión es que esto va a ir de equipos en la empresa que sean muy autodirigidos en términos de innovación, o sea, que no esperen a que alguien les diga este es el tema sobre el que tenéis que innovar, sino que se les ocurra espontáneamente mejoras a realizar. O sea, la frontera entre innovación y calidad o procesos de calidad es muy pequeña en muchos casos, porque mucha innovación es incremental la que puedes hacer. Por tanto, cuanto más autodirigidos sean los equipos de esa empresa que no es Google, mejor, con el objetivo de que se orienten más al outcome que al output. O sea, que el objetivo no sea voy a hacer lo que me han dicho que haga, sino que el objetivo es resolver esa necesidad que el cliente tiene sin que tenga que esperar a que me digan cómo se tiene que hacer. Es decir, que la innovación funcionará si tienes equipos que son capaces de autogestionarse en el proceso de innovación. Esto es muy cercano al modelo Agile. Yo siempre recomiendo que cuando hoy hablas de innovación, aparte de hablar de Design Thinking y otros métodos, hay que hablar de Agile, porque conforme más ágiles son los equipos, más fácil es el proceso de innovación. Y la segunda cosa que quería decir aquí es que también he aprendido que el proceso de innovación acostumbra a fracasar porque alguien propone un cambio, pero no gestiona la transición de las personas. Y no tiene nada que ver. O sea, el cambio es, voy a pasar de hacer esto de esta forma a hacerlo de esta otra. Vamos a cambiar el packaging de nuestros paquetes, dicho ya está. El gran problema es que todos los agentes que intervienen en los procesos que aseguran ese cambio tienen que hacer una transición personal. O sea, tienen que entender que vale la pena. Esto está ligado con lo que he dicho antes, de que muchos procesos han quedado dificultados porque alguien no encuentra una razón, no se le recompensa por participar en el cambio. El gran gurú de estos temas es, digamos, una persona que se llama Bridges, y este consultor americano llegó a esta conclusión que me parece muy clara, y es que no es verdad que la gente tenga miedo a los cambios, sino que tiene miedo a perder en los cambios. Esto quiere decir que el responsable de la innovación o los equipos de innovación tienen que dedicar mucho tiempo a argumentar que lo que están proponiendo representa una ganancia y no una pérdida. Y esto acostumbramos a darlo por descontado. Y no es verdad. Es decir, hay que argumentarlo. Bridges dice que esto hay que gestionarlo como si fuera un duelo, o sea, tanto para el personal interno como para el cliente, hay que ayudarlo a dejar ir lo que ya conoce, o sea, dejar ir el producto, la experiencia, el servicio que ya conoce, para permitir que entre en una zona neutral. Entonces sus anticuerpos, digamos, bajan, sus anticuerpos respecto a las novedades, y eso permita entrar en un nuevo inicio. O sea, él utiliza una gráfica muy chula, que es esta de aquí, que es para hacer cambiar a alguien de un cuadrado a un círculo. O sea, directamente no lo vas a poder hacer, tú tienes una visión, dice, vamos a hacer esto, pero el proceso de transición de las personas es mucho más complicado. Por lo tanto, conclusión de esta idea es que las empresas que no son Google tienen que dedicar más tiempo a argumentar respecto a los que participan en el proceso, respecto a los que tienen que aplicar la innovación y a los que lo tienen que comprar, que son los clientes, tienen que dedicar más tiempo, como digo, a hacerles entender los beneficios de la propuesta. La quinta idea es que, un poco yéndoos un poco más para allá, es que a las medianas empresas les va a afectar positivamente algo en los próximos años, y es la aparición de la inteligencia artificial como una forma totalmente nueva, de generar ideas poderosas y especialmente nuevos modelos de negocio. Esto puede parecer muy lejano, pero cuando ves
lo que es el diseño generativo. Aquí tenéis un ejemplo de cómo una pieza de ingeniería, en el caso de un avión, ha sido generada por un humano, la veis en la derecha, perdón, en la izquierda, y en la derecha la que ha sido generada por este software, que optimiza el proceso, utiliza menos materiales, lo hace más resistente, etc. Esto que hoy está hecho con una máquina, con un software, está más cerca de lo que nos imaginamos. Es decir, que puede llegar un momento en el que dispongamos de sistemas muy relativamente económicos que vayan generando propuestas de conceptos y que incluso los optimicen. O sea, que pueda llegarte a decir cuánto sentido tiene ese cambio en el modelo de negocio, pueda pesarlo, pueda optimizarlo respecto a otros ejemplos que existen en el mercado. Esto es quizá de lo que os estoy proponiendo la idea un poco más avanzada, pero creo que en poco tiempo esto va a ser bastante cierto. Como simple anécdota, hay varios litigios en Estados Unidos en estos momentos para permitir que un software de inteligencia artificial sea reconocido como el inventor en una patente. Esto hoy no se puede hacer con la legislación actual, porque el inventor siempre es un humano. De hecho, una patente no va a nombre de la empresa, sino va a nombre de quien ha hecho la patente, o sea, de quien ha inventado el proceso o el concepto. Pues ya empieza a haber las primeras, digamos, demandas o digamos, pleitos, ¿no? Pidiendo que se reconozca al sistema de inteligencia artificial como el originador del concepto. Aunque también parezca muy lejano, otra de las grandes cosas que hay que hacer en innovación, que hemos aprendido, es que uno de los principales generadores de nuevas ideas en cómo innovar es Asia y en especial China. Google lo hace, evidentemente, pero siendo una empresa que no es Google, también puedes hacerlo porque para eso existe Internet. Lo que quiero decir es que tenemos una excesiva facilidad para ir a buscar nuestro benchmark al mundo occidental, ¿no? Y nos vamos a Europa, nos vamos a Estados Unidos a buscar quién está haciendo cosas. Cuando en muchos casos ya la principal fuente de inspiración puede ser China. Si estás haciendo algo digital, por descontado. Nuestra dificultad es que no sabemos chino. Pero bueno, pero los sistemas de traducción automática están funcionando cada vez mejor. Y si, por ejemplo, quieres lanzar algo al mundo del comercio electrónico, o sea, entender cómo funciona WeChat, ¿no? Y cómo WeChat es el canal principal de comercio electrónico en China, con más de 1.000 millones de usuarios, resulta importante. Es decir, que no es tan difícil inspirarse de lo que está haciendo China en términos de innovación. Y en especial es importante aprender de lo que son sus micromultinacionales. Es decir, que son empresas medianas, que no son Google, pero que intentan capturar un nicho y que lo hacen a partir de la captura de talento en todo el mundo y además lo presentan muy bien. Conocéis seguramente DJI. DJI es el líder mundial en este tipo de drones. Y además de que tienen pues, gente extraordinaria, nadie lo duda, como la podríamos tener aquí, es que encima lo presentan muy bien. Es decir, que aquí se puede aprender muy bien de estas micromultinacionales. El caso de los drones es uno, el caso de los patinetes es otro, ¿no? O sea, aquí tenéis Ninebot, es el líder mundial, no sé, hay un porcentaje elevadísimo de los patinetes que se venden en el mundo que son suyos, no quiero decir una cifra, pero seguramente superior al 70%, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo presentan? ¿Cómo lo venden? De nuevo, es mucho más inspirador hoy en términos de innovación lo que hace una micromultinacional china que lo que hace una empresa americana, que además tenderá a tener una dimensión tan grande que seguro que no podemos competir con ellas. La séptima idea es algo más difícil para una mediana empresa, pero cada vez más fácil, que es cómo te rodeas de otras empresas más pequeñas que tú, generalmente startups, que son las que son más capaces de generar ideas frescas, ¿no? Es decir, es esta idea de que llamamos de orbitales, es decir, de tú estás en el centro porque conoces un mercado. Déjame poner un caso. Yo soy un fabricante de muebles, pues sé cómo se hacen
sé cómo es el mercado, lo que pasa es que no sé qué nuevos diseños puedo lanzar al mercado. Entonces, a lo mejor me tengo que rodear, tengo que crear un pequeño ecosistema de empresas del sector del mueble que me permitan a mí seguir manteniendo mi posición en el mercado. Es decir, no tengo por qué tenerlo dentro, de hecho, conviene no tenerlo dentro. O sea, por tanto, las medianas empresas tienen que aprender de lo que están haciendo las grandes, de cómo rodearse de gente que tenga ideas y de gente que tenga que sepa aplicarlas, ¿no? Es decir, ¿cómo me rodeo de algunas startups? No necesariamente invirtiendo, porque tampoco tengo el dinero, sino generando esa relación de yo tengo el mercado, tú tienes las ideas, ¿no? Este concepto, ¿no?, de una organización rodeada o orbitada por startups, estoy de acuerdo que es más fácil hoy verlo a nivel de gran organización, pero por ejemplo en los últimos meses en el sector alimentario he visto casos muy interesantes de empresas que por ejemplo son grandes cooperativas del sector de la fruta y que quien hace aquí de startup pues es un centro de investigación, ¿no? Un centro de investigación público pues que le aporta un conocimiento, una ciencia que le permite mejorar de manera muy relevante su producto, ¿no? O que le permite extender el periodo en que ese producto puede mantenerse en el mercado sin estropearse, o una mejor variedad de semillas. Es decir, que realmente esto funciona. Entonces, ¿cómo puedo innovar sin ser Google? Pues rodeándome de gente inteligente con los que establecer una relación win-win que hagan que mi producto sea mejor, más competitivo a nivel internacional. Y especialmente apalancándome con organizaciones de investigación pública que estarán más que, digamos, encantadas de poder colaborar. Aunque sea una empresa más grande, quiero utilizar un ejemplo que pude ver en China, de hecho los visité, que son Xiaomi, ¿no? Este fabricante de los teléfonos, podríamos decir, de gama baja y media, y me sorprendió mucho ver que esto lo tenían absolutamente asumido desde el principio. O sea, ahora son muy grandes, tienen menos de 10 años esta empresa, ¿eh? Ahora son muy grandes, pero ya empezaron desde el primer momento entendiendo este modelo de yo soy pequeño y hay gente más lista a mi alrededor. Hoy tienen más de 270 startups a su alrededor, es decir, tienen un ecosistema enorme, muchas de ellas generadas por sus propios empleados, ¿no? Es decir, que han hecho un proceso de intraemprendeduría y entonces han creado sus startups. Y la relación entre ellas puede ser de inversión o no, ¿eh? Es decir, Xiaomi lo que le interesa es tener ideas alrededor, no tener inversiones. Lo que le interesa es tener empresas. Y no sé si lo sabéis, pero es un caso ya muy documentado a nivel mundial, que Xiaomi cada martes lanza al mercado típicamente 100.000 teléfonos que son diferentes de los de la semana anterior. Y esos teléfonos tienen novedades, algunas de ellas generadas directamente por el input de lo que reciben de unos millones de personas que están en sus redes sociales, que les comentan novedades que podrían incorporarse para que el teléfono fuera mejor, pero también ideas, desarrollos de esas startups que están a su alrededor y que le alimentan constantemente de insights y de inputs. La octava idea es la más concreta y el libro dedica bastante tiempo a esto, que es que la innovación es sistema. O sea, la innovación no es inspiración. Ya lo he dicho antes, que el 80% de la innovación tiene que ser ejecución. Entonces, el libro explica varias cosas. Una es la importancia de este modelo, que es entender la innovación como una relación entre tres componentes: la creatividad de las ideas, entender muy bien el valor del cliente y ser capaz de generar resultados. O sea, es una especie de sistema de tres patas, ¿no? o de motor de tres tiempos, que los tres tienes que funcionar al mismo tiempo. Lo digo porque en una mediana empresa es muy típico quedarse solo con las ideas. Vamos a hacer un proceso de creatividad. Se es muy malo normalmente en el análisis del valor, no se entiende al propio cliente, no se dedica tiempo a eso. Y finalmente, el apartado de generar resultados con cosas nuevas es bastante pedestre. Es decir, que no se tiene un mecanismo para poder, de conversión, ¿no? de convertir las propuestas nuevas en resultados. Entonces, aquí hay mucho trabajo a hacer de cómo, digamos, hacer que este sistema funcione constantemente. Una recomendación que hago es que hay herramientas en el mercado muy, muy interesantes, muy poco conocidas. De nuevo, todo el mundo habla de Design Thinking como si fuera la única cosa que hay. Por ejemplo, este es un modelo que se llama de elementos de valor, que es extraordinariamente útil. Si vais a Google
y ponéis Elements of Value, os llevará a una página de una consultora que se llama Bain, en donde encontraréis esto explicado. Esto es la pirámide de Maslow desarrollada. Es una pirámide de 30 elementos que son las 30 cosas que un cliente busca cuando se le hace una propuesta. No las busca las 30, busca una combinación de estas, lo que nosotros denominamos una ecuación de valor. Entonces, una empresa mediana con un grupo que quiera cambiar la ecuación de valor de su propuesta, es decir, que quiera ver si esos macarrones que vende, ese producto cosmético, esas libretas para escolares, si quieren cambiar de la propuesta de valor aumentando el valor percibido, se puede hacer, digamos, con instrumentos como este, que son de uso general y público, y sin gastar mucho dinero. Lo que quiero decir es que la innovación es sistemática y hay muchas metodologías disponibles en el mercado que puedes utilizar y que lo único que requieres es identificar muy bien el problema y focalizar a la gente con el objetivo de que salga algo que se pueda prototipar muy rápidamente. En el libro nosotros proponemos un modelo que es nuestro modelo Verne, básicamente porque es del que podemos hablar con precisión, porque lo inventamos, no es muy distante de otros muchos modelos que hay en el mercado y que siendo humilde tiene muchos elementos parecidos, pero bueno, lo que tiene el libro es que te da mucho detalle sobre cómo llevar adelante este proceso y con ejemplos concretos de situaciones en las que nos hemos encontrado en lo que ha dicho antes Rocío, en más de 150 proyectos aplicando modelos muy parecidos a este. La novena idea es que todo esto de la innovación, sobre todo si no eres Google, no funciona si no tienes una métrica clara, es decir, que hay que determinar cómo vas a medir el resultado del proceso. He visto muchos fracasos consecuencia de que al principio se busca una cosa y al final se mide otra. O sea, al principio se dice, vamos a hacer innovación para crear cultura de la innovación y al cabo de unos meses lo que se busca es un impacto en la cuenta de resultados. Bueno, son cosas muy distintas. O sea, o buscas un impacto en la cuenta de resultados y entonces enfocas la innovación a objetivos muy concretos, a la generación de productos que puedan impactar la cuenta de resultados, o buscas crear una cultura de innovación que es con cosas muy distintas. Entonces, en el libro lo que hago es proponer más de 70 métricas, aquí tenéis algunas, métricas de input y de output, ahí se explica básicamente lo que es, pero la idea es que he hecho un esfuerzo para recopilar muchas métricas que están dispersas, y creo que también hay un poco de vanidad, hay solo un libro en el mundo que conozca que trata de manera buena el tema de métricas de innovación y muchas de las que hay aquí en el libro no están, en ese libro no están. Por lo tanto, es un esfuerzo por encontrar métricas que al final pueden ser utilizadas en una empresa mediana para ver si están yendo bien. Aunque al final todo el mundo acaba utilizando esta, que es la más conocida, que es qué porcentaje de las ventas en este ejercicio corresponden a productos lanzados en los últimos 3 o 5 años. Esta es la más utilizada si, como he dicho antes, lo que buscas es un impacto de la innovación en la cuenta de resultados, que no siempre tiene que ser así. Pero en una empresa mediana, clarísimamente va a ser esta. O sea, dudo de que una empresa mediana se pueda permitir una innovación sostenible que no acabe teniendo rápidamente un impacto en la cuenta de resultados. Por tanto, si esto es así, el proceso de generación de propuestas ya tiene que estar sesgado para dar más relevancia a aquellas propuestas que se vea que tengan un impacto claro en la cuenta de resultados. ¿Vale? Y la última cosa es que, bueno, lo hemos visto estos meses, ¿no? Y lo vamos a ver todavía cada vez más, que la complejidad lo va a cambiar todo. Es decir, que entramos en un mundo en el que las cosas van a cambiar de tal forma que tenemos que adaptarnos muy rápidamente. Eso, utilizo esa metáfora que veis aquí, como ya las vías directas, ¿no? Del hoy al mañana, esto ya no funciona, y lo que va a funcionar es unas vías más caóticas, ¿no? Aquí he puesto 5, 10 y 20 años, cuando en realidad tendría que haber puesto meses, o sea, es un error del dibujo, 5 meses, 10 meses, 20 meses, y cómo en realidad la innovación va a ser algo muy estructural en las empresas, porque es lo que nos va a permitir adaptarnos en tiempo real. O sea, lo pongo en otra frase. La innovación ya no va a ser una anécdota de un equipo que innova nuevos conceptos, sino que es la forma en que una empresa puede sobrevivir.
Porque si tienes un equipo entrenado en técnicas de innovación, no se trata ya de definir nuevos productos o nuevas tecnologías, sino de cómo encontrar una nueva respuesta a una nueva situación. Es decir, lo que realmente estamos buscando es que tengas gente entrenada en sandboxes, ¿no? En lugares en donde se pueda prototipar muy rápidamente. Conceptos, nuevas maneras de hacer, resolución de problemas. Es decir, la innovación se convierte en un objetivo del día a día para poder responder de forma adaptativa a un mercado extraordinariamente complejo que es el que viene. Bueno, no sé, esto es lo que he podido hacer en estos minutos, porque he querido reservar unos minutos para preguntas, que seguro que será también muy interesante. Como os he dicho, si vais a mi página, a alfonscornella.com, aquí, que está aquí reflejada al final, aquí encontraréis fácilmente, hay un apartado que pone thoughts, pensamientos, ahí encontraréis esta página, que os la podéis bajar, está en un PDF o en un JPG, no recuerdo muy bien. Y si queréis también pues, ver lo que hacemos, pues lo encontraréis en instituteofnext.com, que es nuestra página actual. Bueno, no sé, es lo que he podido sintetizar en estos minutos. Evidentemente hay muchas más cosas, pero con ese enfoque de una mediana empresa, que es lo que puede hacer en el corto y medio plazo. Y ahora la parte interesante, que son las preguntas. Muy bien, muchas gracias, Alfon. Ha sido súper interesante la presentación, y aunque nosotros ya habíamos visto alguna parte, siempre volver a verlo, siempre hay algún concepto nuevo que surge, alguna nueva conexión que se hace, así que bueno, muchas gracias. Tengo otras presentaciones, o sea, que no es que tenga solo esta, Lo que ocurre es que en este caso me ha parecido que era la más adecuada. Sí, no, era justamente la que queríamos, la que te habíamos pedido de compartir con nuestra comunidad, porque justamente cuando la escuchamos por primera vez, y que no fue exactamente como lo de hoy volví a tomar un montón de notas, realmente vimos todo el valor que podías dar, una explicación de una forma, o sea, lo explicas tan simple que parece que se hace muy fácil. Parece que lo sea, sí. Sí, ¿no? Porque cuando hablas luego, bueno, el tema de gestionar a las personas, el tema de las inversiones, los riesgos, tal, al final, pero todo tal como lo explicas parece muy simple de gestionar y de coordinar. Entonces vamos a ver, aquí se nos han puesto algunas preguntas. Entonces Alba, una de las preguntas que hace es, ¿qué mecanismos se pueden establecer para ejecutar proyectos innovadores? Porcentaje, por ejemplo, de dedicación del equipo, dice ella, al final es cómo asegurar que esos proyectos se pueden llevar a cabo. Sí, bueno, depende de la fase, porque por ejemplo en esta fase inicial, que es la fase de ideación, pues al final no necesitas mucho tiempo. La fase del prototipado, yo creo que acostumbras a necesitar esfuerzo externo, que necesitas gente que te ayude a hacer el prototipo, sobre todo si el prototipo es físico, aunque el prototipo puede ser también un servicio. Y después la ejecución, entonces sí que te tienes que dedicar, yo diría que si no es el 60 o 70% del tiempo, no va a funcionar. Es decir, que lo que pasa es que tienes que llegar a argumentar que efectivamente eso va a afectar a la cuenta de resultados. Entonces, el gran problema es ese intermedio entre que he propuesto una idea y he presentado un prototipo que demuestra el impacto que tendrá la cuenta de resultados. Entonces, ese es el gran problema, que aquí yo lo que recomiendo es encontrar ayuda externa. Entonces, que alguien lo coordine desde el interior, pero encontrar ayuda externa de expertos, que se trata de hacer un espacio de comercio electrónico, de desarrollar una plataforma o de hacer un producto físico con un diseño industrial. Pero en el momento en que ya está, alguien se tiene que dedicar la mayor parte de su tiempo. La innovación a tiempo parcial, a partir de ese momento no funciona, garantizado. Vale, muy bien, muchas gracias. Sí, realmente el tema de vincular a la cuenta de resultados, al final para las empresas es eso, las empresas siempre quieren estar innovando, hacer disrupción, ser súper innovadoras, hacer Google, pero a veces no están dispuestos a correr estos riesgos, y es verdad que todos estos mecanismos, metodologías, hacer prototipado y tal, poder dar cierta información y cierta confianza de, digamos, reducir los riesgos que pueda tener esas ideas. Pero para construir, insisto, que es muy importante que al principio quede claro que lo que quieres es tener un impacto en la cuenta de resultados. O sea, porque esto facilita el proceso de selección de las propuestas. O sea, si yo estoy haciendo una propuesta que es nice, pues la elimino, porque lo que quiero es que sea cash.
Entonces, Exacto. se facilita mucho las cosas que al principio ya determines la métrica que vas a utilizar. Es crítico, de verdad, no es una tontería. O sea, mi experiencia es que eso es fundamental. Porque entonces todo el mundo ya está alineado a encontrar aquello que mejore. Y después, ligado con esto, como va a haber cash como resultado, asegúrate que tienes una forma de recompensar que no sea enviarlos a Disneylandia, ¿eh? Porque no habrá segunda ocasión. O sea, si alguien propone algo que va a impactar en la cuenta de resultados y efectivamente impacta y no hay un retorno, no va a haber segunda aportación de nadie, ¿eh? Por lo tanto, es crítico que encuentres una forma de recompensar. Lo que viene es que realmente la gente pueda participar en el impacto que tiene eso en la cuenta de resultados, ¿eh? Eso es lo que viene claramente. Vale, muy bien. Otra pregunta que tenemos también de Alba es cómo convencer a los directivos para que los equipos ejecuten los proyectos. Bueno, se puede hacer dos cosas. Una es que forme parte de tu evaluación. Es decir, que cuando a ti te evalúen en el 360 o en el análisis de performance, eso cuente. Y hay empresas, por ejemplo, que lo que hacen es que cuenta más que lo otro. Es decir, yo he hecho lo que tengo que hacer, vale 1. Yo he hecho algo que puede mejorar nuestra vida en el futuro, vale 1,5. ¿De acuerdo? Es decir, que puedas poner más énfasis en aquello que pueda contribuir a que la empresa exista dentro de 5 años. Esto crecientemente va a ser así. O sea, hacer mi trabajo hoy está muy bien, pero no garantiza que tenga el trabajo nadie de la empresa mañana. Entonces, por lo tanto, una cosa que puedes hacer es efectivamente formar parte de la evaluación anual de las personas. Y la otra es que haya una cierta, que transmitas una sensación de que innovar es una responsabilidad personal para ser mejor profesional. Es decir, que aparte del crecimiento vertical, que yo voy a subir escalones en la organización, yo tengo una necesidad de mejora profesional independientemente de que yo me quede aquí o no. Es decir, que no puedo seguir siendo un buen profesional estancándome, ¿eh? Entonces es una especie de pacto. Yo te facilito el que innoves y te doy metodología y te doy un curso, etcétera, etcétera, pero tú vas a ser mejor en algo nuevo que va a ser muy importante para ti, que es aprender a innovar. Mi experiencia en muchos casos que hemos hecho es que al final quien paga alguno de los procesos es recursos humanos, porque es muy importante que acaben aprendiendo cómo innovar. Es decir, que al final está más un proceso formativo que no un proceso, como he dicho, de impacto en la cuenta de resultados. Por tanto, tienes que transmitir la idea de que innovar no es que gane yo como empresa, es que ganas tú como profesional, porque si no aprendes a innovar, vas a ser un profesional obsoleto dentro de 2 días. Pero creo que ahí el gran desafío también es cómo hacer que el nivel directivo esté abierto a estimular el cambio, ¿no? Porque muchas veces lo que uno se encuentra es que está el mundo, sobre todo aquí en España, ¿no? La gente aferrada a la silla o sea, los que deberían estar generando la innovación son los que frenan esa innovación por miedo a perder ese puesto de lugar, ¿no? Ese poder. Pero Flor, eso es lo que he dicho al principio, que es el primer punto, sí, que es que si no está claro el yami qué, what's in it for me, ¿no? No hay nada. Exacto. Es lo que, yo diría que la recomendación aquí es no intentes evangelizar a quien no quiere ser evangelizado, o sea, dedícate a las empresas que lo pueden entender, y si eres joven y estás en una empresa que no entiende esto y te interesa la innovación, pues ves trabajándote y buscar otra empresa. Es así. No intentes cambiar la empresa en la que estás. Según el nivel en el que estás, va a ser imposible. Por tanto, mejor que te busques una alternativa. Entiendo es un muy buen consejo ese, un muy buen consejo ese, sí. No, porque entiendo que el mercado laboral no es fácil, pero es algo que tienes que tener como objetivo. O sea, ¿quieres trabajar en una empresa innovadora? Búscala. No intentes cambiar una empresa que no lo es. Y yo creo que es así de pragmático, ¿eh? Me parece un excelente consejo. Seguimos con más preguntas. Tenemos otra pregunta más de Alba, que es: ¿la administración pública puede innovar con aspectos políticos detrás? Yo, si te de ser sincero, hace años que no quiero trabajar con la administración pública en términos de innovación, ¿eh? Pero por varias razones, no necesariamente por esta. Pero te diré que a mí me ha sorprendido, por ejemplo, durante esta crisis, no lo que se ha publicado, sino lo que he hablado con personas que conozco, que admiro, que están en la administración pública, cómo se han espabilado para encontrar soluciones
como siempre, desde el ground, ¿no? desde el background, para resolver aquello que no llegaba desde las posiciones más de toma de decisiones. Es decir, que claro que se puede innovar en las administraciones públicas, pero lamentablemente desde el practitioner, o sea, desde las personas que tienen que hacer las cosas. De hecho, la administración pública en muchos casos funciona por eso. O sea, funciona porque hay gente extraordinariamente responsable en las funciones que tiene que hacer y a veces en contra de las órdenes que recibe. No estoy diciendo que todo sea así, pero digo que en muchas ocasiones digamos, hay mucho más innovadores de lo que nos pensamos. El típico ejemplo es la educación. Siempre me dicen, no hay innovación en educación. Hay muchísima. O sea, hay muchísimos profesores que innovan cada día de la semana y nadie se lo pide que se lo hagan. Por tanto, yo diría que el gran tema es cómo esa innovación que ya existe en la base, de gente dispuesta a hacerlo, por esa sensación personal de progreso y por responsabilidad de cara a los ciudadanos, se va convirtiendo en más estructural. Pero eso efectivamente tienes que cambiar el mecanismo de reconocimiento, porque si el reconocimiento es político, es decir, si el pago es un pago al que manda y es un pago político, entonces aquí tenemos un problema grave. No. En realidad, todas las administraciones que tienen un componente muy político, es muy difícil innovar. Todas las administraciones que tienen un componente práctico, digamos, más anglosajonas, en el sentido de que hay una administración que funciona independientemente de los políticos, pues tiene más facilidades para innovar. Vale, muy bien. Luego tenemos una pregunta de Raúl Martínez que nos dice, hola Alfons, ¿qué marco te parece más apropiado para explicar esta situación actual? Yo estoy usando el modelo Cinefin, pero seguro que conoces otros de interés. Muchas gracias. El modelo actual, o sea, lo que está ocurriendo, la crisis actual, sí. No te sé responder, sinceramente. O sea, no tengo todavía claro, me voy a salir por la tangente. Es decir, yo pienso que lo que estamos aprendiendo estos días no hace más que confirmar lo que ya veíamos. Me permito ser, de nuevo, vanidoso. Es decir, no veo mucha distancia entre lo que he leído en los últimos meses de crisis en el modelo económico global que no esté confirmado con lo que está ocurriendo ahora. Es decir, que no creo que podamos hacer un dibujo de ahora hemos descubierto. O sea, ya se veía que el sistema no funciona y que hay que cambiar. Pero no me estoy dedicando a esto. Sí que me estoy dedicando a ver cómo, lo que ya decíamos, de cómo tiene que cambiar una organización, queda, podríamos decir, positivamente remarcado por lo que estamos viendo. Pero no me estoy dedicando a esto, lo siento. Bueno, está muy bien. Vale, antes de seguir respondiendo las preguntas, os recuerdo que si podéis, por favor, ponerlas en preguntas y respuestas y no en los comentarios del chat, porque es allí donde estamos ahora leyendo para poder ir preguntándole a Alfons, bueno, trasladando las preguntas a Alfons y contestando. Entonces, bueno, tenemos una pregunta de José María que nos pregunta ¿cómo podemos encajar el propósito, los valores de la organización en un sistema de innovación? Bueno, está ligado de esa tríada que he puesto de ideas, valor, resultado, a los resultados, porque los resultados no tienen por qué ser económicos. El resultado puede ser el impacto que tú quieres tener. Es decir, el objetivo, el propósito, en realidad es una búsqueda de un resultado. O sea que la palabra resultado siempre la conectamos con economía, pero el resultado es que realmente se consiga hacer algo que crees que vale la pena hacer, ¿no? Entonces, el propósito creo que no tiene que quedar como algo ahí en un marco, ¿no? En un cuadro puesto en la entrada de la empresa, sino que el propósito es justamente en el esquema de ideas, valores, resultados, cómo genero ideas que son de valor para conseguir ese resultado del propósito que esperaba. O sea, si tu propósito es un impacto social, pues la innovación tiene que estar orientada a eso. O sea, por lo tanto, es absolutamente ligado, ¿eh? O sea, el propósito es un resultado esperado. Entonces, lo tienes que incorporar en esa maquinaria de ideas, valor, resultado. Muy bien. Tiene que estar en las métricas, lo que he dicho antes. Sí. Al final, es decir, las métricas también me definen muy claramente cuáles son los objetivos que persigo, ¿no? Y por tanto, todas las decisiones se tienen que tomar teniendo en cuenta estos objetivos, ¿no? Y estas métricas. Exacto. Hay que inyectar métricas de propósito, de cómo estás consiguiendo esos propósitos, pero forma parte del esquema general de ideas, valor, resultado. Muy bien. Bueno, esto se une con, me salta una pregunta, ahora pasamos a la de Vanessa, pero Sergi pregunta, una vez tienes un proyecto de innovación en mente con toda la estructura pensada, ¿cuál crees que es el primer paso? Que esto se une con lo que estabas comentando, ¿no?
Pero está hablando de soy un emprendedor y quiero llevar adelante una iniciativa, o estás hablando de estoy en una empresa y quiero llevar un proyecto de innovación, porque yo todo el rato me estoy refiriendo a este segundo caso. Es decir, no estoy hablando del tema de soy un emprendedor. No, hoy No, yo creo que estamos hablando de un contexto más corporativo. Bueno, si estás en un contexto corporativo, lo que tienes que hacer es seducir. O sea, lo primero que tienes que hacer es, como he dicho, demostrar que efectivamente lo que propones tiene un impacto en aquello que a la empresa le interesa. Es decir, tienes que alinear tu idea con lo que la empresa busca, porque es que si no, no va a prosperar. Por eso, todo el proceso de innovación que nosotros proponemos, la palabra idea queda sustituida por la palabra propuesta. Esto no va de ideas, va de propuestas argumentadas. ¿Y cómo entonces tú haces una propuesta en cuya argumentación está el impacto que prevés que tendrá a nivel cultural o a nivel de cuenta de resultados? Entonces, cuando tú tienes una idea, lo primero que tienes que hacer es olvidarte de la palabra idea y convertirla en una propuesta argumentada con qué impacto, qué necesidades viene a cubrir, qué beneficios aporta, qué necesitas para hacerlo. En el libro explicamos un instrumento concreto, una hoja, en la que puedes sintetizar tu propuesta con 5 elementos. Entonces, lo primero que tienes que hacer para todo es seducir, conseguir que alguien te sponsorice el proyecto, o sea, que alguien realmente crea en que ese proyecto tiene sentido. Tienes que ganarte digamos, la ocasión de que tu propuesta pueda ser convertida en un prototipo. Es lo primero que tienes que ganar. Que te permitan hacer el prototipo o que se pongan los recursos para ganar el prototipo. Poner el énfasis en eso. Muy bien. Muy bien. Y Vanessa pregunta, en este escenario VUCA, ¿cómo crees que las empresas van a adoptar la mentalidad del riesgo de la innovación y del learning by doing? Bueno, también me voy por la tangente, es que las que no hagan no van a sobrevivir. Esto es fácil. Es decir, no sé qué, oye, ¿qué vamos a hacer? No, es que si no lo haces ya no estás. O sea, yo pienso que lo que vamos a ver a muy corto plazo, no sé, me puedo equivocar mucho en esto, pero mi impresión, opinión, es que vamos a ver muchas fusiones, o sea, vamos a ver muchas empresas que no van a poder existir y van a tener la suerte para poder subir de incorporarse en otras. O sea, yo en el correo electrónico hoy he recibido 3, o sea, 3 noticias de 3 empresas que van a formar parte de un grupo mayor. Esto va a ser la norma. Por tanto, una es la empresa hace un análisis de su capacidad de supervivencia en un entorno, no VUCA, en un entorno muy competitivo, que además va a ser complejo, incierto, lo que quieras, pero muy competitivo, y las que no tengan una capacidad para responder de forma adaptativa, es decir, mi producto ya no sirve, voy a hacer otro, este equipo que haga otra cosa, o sea, los que no sean capaces de ser muy ágiles no van a sobrevivir. Tanto, ya no habrá, de verdad, no va a haber opción. O sea, no puedes decidir hacer innovaciones, que si no la haces vas a morirte. Otra cosa es que la entiendan, que no, tampoco soy muy optimista en ese sentido. Pero he dicho antes que los que lo entiendan, lo entenderán, los que no, no estarán. No podemos estar más de acuerdo. Los que estén de acuerdo ellos. Exacto, sí, igual sigue siendo desesperante cómo transmitir esa urgencia que debería ser algo inherente a las personas que están al frente de las corporaciones, ¿no? Pero bueno, a ver si las circunstancias nuestra responsabilidad es dar valor de verdad, es decir, sí. Que lo que le propones no es bla, 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 sino que efectivamente eres capaz de proponerle algo que se demuestra y de nuevo, que va a la cuenta de resultados. Esto va a ser así. La presión a los que nos dedicamos a innovación en los próximos meses es demostrar que efectivamente hay un impacto, no en crear ideas o en generar una cultura, sino en sobrevivir en el mercado. Totalmente, o sea, con impacto real en el negocio. O sea, no, bueno, volviendo al punto este que comentabas, el tercer punto del no a la innovación innecesaria, ¿no? No hay lugar ahora, más que nunca, para la innovación innecesaria. Alguien, José María pregunta, ¿pueden ser los ODS una oportunidad para implementar en un sistema una estrategia de innovación? Sí, depende del sector. O sea, yo creo que hay sectores que están más cercanos, ¿no? O sea, por ejemplo, si estás en el sector energético o en el sector alimentario, pues clarísimamente estás muy cerca, ¿no? Yo pienso que depende del tamaño de la organización, porque al final lo que primará es que el mercado al que quieres llegar, o sea, el cliente al que llegas, valore eso que le estás dando. O sea, en esa pirámide de elementos de valor que os he dicho, esto aparece, ¿no? O sea, estos elementos. Entonces, los elementos relacionados con prestigio, responsabilidad social, etc.
Entonces, la idea es, si esa empresa tiene un cliente que valora eso, esa es una oportunidad. Si no lo valora, no va a ser una oportunidad. Si la empresa es muy grande, puede forzar a que su mercado entienda que eso es un valor. O sea, puede hacerlo. Es decir, puede decir, mira, oye, soy sostenible porque toca ser sostenible y tú también lo tendrías que ser. O sea, hay gente que puede cambiar el discurso en el mercado, otros no. O sea, otros tienen que adaptarse a lo que el mercado pide. Pero yo pienso que para una parte de la población ya somos exigentes y podemos discriminar entre una propuesta y otra. Pero yo diría que en ese sentido el análisis muy pragmático que tiene que hacer la empresa es si el cliente al que se dirige va a valorar eso o no. No estoy diciendo que no lo hagas, entiéndeme. Quiero decir que al final, en este entorno de supervivencia en la que vamos a entrar en los próximos meses, al final es, ¿me van a comprar por esto o no? Pero es cierto que utilizarlo como palanca para una parte del mercado va a funcionar, va a ser útil. Vale. Por otro lado, tenemos otra pregunta de Susana Esquerro que nos dice, ¿cuál crees que es el argumento más efectivo para que una empresa le vea valor a contratar una empresa de Corporate Innovation frente a intentar innovar por su cuenta? Vale, bueno, productividad. Es decir, que la empresa a la que contrates le facilite llegar más rápidamente a resultados. Es decir, que como ya hay una metodología, una práctica, un conocimiento, una experiencia, puedes hacer más rápido el proceso. O sea, agilizar el proceso de innovación o aumentar la productividad. O sea, con menos recursos hacer más. Yo creo que esto es así. El coste de formar un equipo interno es elevado, es decir, que es una formación que no es fácil. Además, no todo el mundo quiere innovar. De hecho, si me permites, en el libro justamente lo que planteo es cómo aprender una metodología o cómo un consultor puede llegar a una empresa para que en las siguientes olas pueda trabajar sola. Es decir, cómo haces un proceso de innovación que sirva a la empresa para aprender sobre cómo hacer innovación. O sea, que el proceso sirva en sí mismo con un aprendizaje. De manera que es una especie de suicidio para el consultor, o sea, de eso sé bastante, o sea, de cómo ayudar a la empresa hasta el punto que no te necesita. Pero bueno, no te necesitará esa, pero te necesitará otra. Pero entonces el reconocimiento por parte de la empresa alto. Esto quizá liga con lo que ha dicho antes Xavier, ¿no? De la generosidad. Es que a lo mejor la generosidad tampoco es un poco egoísta, también es un poco egoísta. Porque si eres generoso y ayudas a una empresa a ser autónomo en innovación, te lo va a reconocer siempre y va a recordarte. Pero pienso que, respondiendo a la pregunta, lo que la empresa busca es productividad, que pueda hacer más en menos tiempo con menos recursos. Y la antítesis de esto es la imagen del agujero negro. Es decir, que cuando vas a vender la innovación a alguien, te vea como voy a entrar en un agujero negro. No sé qué va a salir, no sé qué va a entrar, no sé cuánto va a costar. Entonces, es muy importante que le determines muy claramente qué vas a hacer, cuánto va a costar y qué va a resultar. O sea, que sea muy claro el panorama de la oferta que le haces. El output y el outcome que vas a generar. Bueno, tenemos otra pregunta por aquí, Laura Soto. Teniendo en cuenta hoy, ¿qué herramienta o técnica puedo usar para identificar mis fortalezas para innovar o adaptar mi modelo de negocio a la nueva realidad? Pues no te sé responder porque no conozco, sinceramente, nada bueno. Yo, si Flor o Rocío o Xavi saben alguna, yo, de hecho, durante cierto tiempo he pensado en la necesidad de un audit, ¿no? de una cierta herramienta que te permita ver dónde estás en términos de innovación. O sea, lo que pasa es que lo que he visto me ha parecido muy, muy simple, ¿no? O sea, que al final, qué sé, ¿cuántas horas dedicas a la innovación? ¿Cuántas patentes tienes? O sea, hay cosas que mucha gente no... No sé, ¿vosotros conocéis alguna herramienta en ese sentido? No, Xavi. es un poco lo que tú dices. No sé si Xavi, Yo no ¿tienes lo alguna? conozco. No, yo tampoco. De todas maneras, si me permitís, ya que tomo la palabra, sin saltarme el turno de preguntas que yo también quería hacer, pero para una que has pasado un poco por encima, cuando hablabas de incentivos, perdón, que vuelva atrás, como algo fundamental para innovar, claro, se suele pensar siempre en el incentivo para el que innova con éxito, pero innovar siempre sobre todo es fracasar y aprender, ¿no? ¿Conocéis algún ejemplo de algún incentivo al error o al intento? Sí, en el libro hablo de ellos. O sea, hay ejemplos y que efectivamente
fracasar se premia porque se determina una línea al que no seguir. O sea, tú has determinado que aquello ha demostrado no funcionar. O sea, que efectivamente no es tan valorado como algo que funciona, obviamente, pero es valorado como una aportación de un camino a no seguir, ¿no? Además de que en esto, también en el libro hablo de modelos de reconocimiento múltiples, o sea, que no solo para el individuo, sino es o para todo el equipo o de manera distinta para distintas personas del equipo o incluso para toda la empresa. Es decir, que una innovación aportada por un equipo puede repercutir, yo qué sé, con un bonus para toda la empresa. ¿Qué mejor que eso? Que te llegue un bonus, aunque sea, que sea 50 euros, porque resulta que alguien ha innovado algo. O sea, ¿qué mejor motivo para innovar que ese que te ha repercutido sin haber hecho nada? Pero, no, volviendo a lo que dices, no... o sea, el campo del rewarding en innovación es por explorar, ¿eh? O sea, hay un libro que tiene como 500 modelos, ¿eh? O sea, de rewarding. Pero yo diría que es un campo que va a ser crítico ahora. Yo creo que hay muy poco hecho y muy esparcido, muy desorganizado, pero va a ser fundamental modelos de reconocimiento, recompensa y retribución de la innovación. Vale, aquí tenemos alguna pregunta. Voy un poco salteando para ir haciendo. Dice, es fácil generar ideas. María nos dice, es fácil generar ideas, pero a veces es complicado que la nueva solución que resuelve más problemas es menos económica. La innovación no es viable si no es rentable. ¿Cómo lograr la financiación? No, la innovación no es viable si no aporta valor a quien espera valor de esa innovación. Es decir, puede ser que tu innovación sea más cara hacerla, pero con eso consigues un mercado que está dispuesto a pagar por ella. Es decir, que el punto crítico de la innovación es el análisis del valor. O sea, esto que estoy proponiendo, o sea, este rotulador que yo uso, ¿no? El Pilot, es más caro que un Bic, pero me funciona mejor y estoy dispuesto a pagar casi 3 euros por este rotulador, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo necesito este rotulador. O sea que la economía depende de, al final, cuál es el valor esperado por el cliente al que quieres llegar. Entonces, hay propuestas que son más caras, pero aquí es donde tienes que afinar la punta para demostrar que habrá un mercado que va... Piensa que la innovación tiene que estar... O sea, hay como dos extremos en esa pirámide que hemos dicho. Una es innovación para ser más eficiente y, por tanto, hacer más en procesos. Hay una innovación de procesos muy funcional y una innovación de valor que va a generar margen. Es decir, seguro que este rotulador tiene más margen que otro rotulador, porque a mí me aporta más valor y estoy dispuesto a pagar más. Por tanto, el análisis a hacer es un análisis del valor, no de lo que cuesta hacerlo, sino de quién está dispuesto a pagar por eso. Entonces, el diseño, por eso es tan importante el diseño en innovación, porque al final, o sea, esto está muy bien diseñado y encima funciona bien y encima pues me genera una conexión emocional. Es decir, que la innovación está para aumentar el valor percibido por parte de los agentes a los que quieres llegar. Mi recomendación para quien quiera trabajar en innovación hoy es que aprenda mucho sobre qué considera el cerebro humano como algo de valor. O sea, hay que aprender mucho de la psicología de valor percibido por parte de los humanos. Y aunque, por ejemplo, esté lejano el libro de Kahneman, ¿no? del cerebro rápido, del cerebro lento, ¿no? Es un libro sensacional para entender lo que tenemos todavía que hurgar dentro de nuestro cerebro. ¿A qué da valor un humano? Este es un punto crítico en innovación y ahí sale el margen. Tenemos otra pregunta de Inma que nos plantea, ¿cómo ves el estado de la innovación en las empresas industriales medianas españolas? ¿Hay sectores más desarrollados que otros, además del tecnológico? Mira, es una pregunta que siempre respondo igual, no la entiendo. Es decir, a mí los promedios ya no me interesan. Es decir, hablar de la empresa industrial española no sé qué es. ¿Por qué? Porque hay empresas y empresas. Es decir, que al final esto ya va de empresas con nombres y apellidos. En cualquier sector encontrarás empresas muy innovadoras y empresas que no lo son nada. En alimentación, en zapatos, en electricidad. Es decir, que realmente yo pienso que la curva es una curva ya muy plana. Es decir, en donde no hay grandes picos, sino que encontrarás grandes
innovadores y innovadores fatales. Entonces, lo digo porque normalmente tanto desde las administraciones como desde asociaciones se hace mucho énfasis en eso, cómo está el sector. No importa cómo esté el sector, importa cómo están los agentes del sector, ¿no? Entonces, si tú destacas que hay una empresa en zapatería que está innovando, fíjate en esa y procura que las demás aprendan de esa. Los medios ya no se quedan ni a nivel internacional. O sea, en cualquier lugar del mundo, o sea, en España hay empresas que pueden competir con sus competidores mundiales en nivel de igualdad. Y otras que no pueden ni salir de su calle. Entonces, por tanto, yo creo que lo que se tiene que centrar es en aquellas que están realmente haciéndolo bien. Las demás, lo siento, pero no tienen que estar hoy en el foco de nuestro interés. Muy bien. Esben nos pregunta, para impulsar innovación disruptiva en una organización, ¿el equipo de innovación debe formar parte de la organización principal o es mejor crear una organización paralela que no siente los conflictos de interés con el negocio actual? Bueno, aquí la experiencia, la casuística que hay en el mundo es la segunda. Es decir, conviene más tener una organización externa que se dedique básicamente a innovar. Es lo que he enseñado antes de Xiaomi, ¿no? O sea, ahora de un movimiento de orbitales, ¿no? De empresas que buscan tener a su alrededor empresas más pequeñas que generen ideas de una forma más eficaz y más ágil. El gran problema es el vínculo entre unas y otras. Es decir, cómo esos que piensan, por decir algo, ¿no? y los que generan el producto que va al mercado, cómo se relacionan. Pero parece hoy que lo mejor es una intersección entre los dos mundos. O sea, tienes que tener a tu alrededor gente muy potente pensando de forma atrevida, sobre todo por la innovación disruptiva que ponía en la pregunta. O sea, tienes que tener gente muy atrevida, pero tienes que tener traductores. O sea, cómo hay gente dentro que son capaces de conectar esas ideas externas disruptivas con la capacidad de ejecución interna. Eso es lo que hace, por ejemplo, gente como Xiaomi, ¿no? O Haier. En las empresas chinas, en esto son muy buenas. Y, por ejemplo, las aceleradoras de hardware, ¿no? Que ahora se están, digamos, desarrollando en el mundo, ¿no? Hacks, Bing, etcétera. Estas empresas lo que hacen es no solo ya desarrollar una idea, desarrollo todo el producto, pienso cómo se fabrica, te doy las especificaciones de fabricación y te las paso a fábrica. Entonces ya es un salto, ya no es te lo diseño, no, te diseño y te digo cómo se hace, cómo se fabrica. Entonces yo creo que eso sí que va a progresar. La innovación disruptiva requiere gente que realmente piense de forma atrevida y es muy difícil en el día a día hacerlo. Es realmente muy difícil porque, de nuevo, te van a medir por otra cosa. Te van a medir porque las cosas funcionen, no porque inventes cosas nuevas. Es así. Bueno, aquí tenemos otra pregunta de Elizabeth, que nos dice, ¿qué opinas sobre lo siguiente? 1. Para cualquier proceso de innovación, siempre el brainstorming debe prevalecer al brainstorming. 2. Las empresas necesitan 2 tipos de organización, organización de ejecución y organización de expedición. Innova, para poder tener éxito en los proyectos. Y 3, diferenciar el ROI, retorno de inversión, del ROL, retorno de aprendizaje. Bueno, es que yo creo que no son ninguna de las tres, es o una o la otra. O sea, todas son y, o sea, es conjuntivo todo. Es decir, yo ya he dicho que hay que centrarse en detectar los problemas de la gente, del cliente, o sea, lo que he llamado brainstorming, ¿no? Sí, o sea, es clarísimo que eso es fundamental, pero después, claro, también hay un brainstorming aquí de cómo se incorporan ideas para resolver eso. O sea, no lo veo antitético, o sea, lo veo como muy complementario, ¿no? Lo otro también, o sea, ejecución y lo que he llamado extensión, es que son todo monedas de dos caras, en donde una cara no ve la otra, pero se necesitan. O sea, la metáfora es esa, o sea, yo estoy explotando el negocio y no veo el que explora, y el que explora no ve el que explota. Bueno, es que sin los dos la empresa no va a funcionar. Y el otro también, o sea, el retorno de la inversión en términos de impacto en la cuenta de resultados o el retorno de aprendizaje. Es que puedes buscar una cosa u otra o las dos. Es decir, que lo que tiene que quedar claro es, digamos, cuáles son tus métricas. Es decir, ¿qué persigues? ¿Persigues impacto en el negocio? Pues va a ser centrado en la ejecución
de prototipos a corto plazo que demuestren un ROI, ¿de acuerdo? Y para hacerlo tienes que hacer un proceso de detectar, o sea, detecto un problema claro, hago un prototipo, lo ejecuto rápidamente y veo el impacto que tiene en la cuenta de resultados. Esta es una opción, pero la otra es no, voy a generar ideas, voy a hacer un proceso más largo y voy a tener un retorno en el learning. Es que depende de lo que persiga la organización. Esto tiene que quedar claro. O sea, el por qué innovar. El primer capítulo del libro es el por qué innovar tiene que quedar claro. No es una anécdota, es crítico. Todo el proceso fracasará si no tienes claro el por qué quieres innovar en tu empresa. Vale. Una pregunta de Aaron, que como consultor dice, ¿qué indicadores puedes usar para detectar qué empresas están dispuestas a innovar? Pues mira, es difícil porque eso lo ves enseguida en una conversación, pero yo te diría que hay uno fundamental que es exportar. Es decir, toda empresa exportadora es innovadora, porque es que no puede no serlo. Es decir, una empresa que exporte es una empresa que ya sabe que los mercados son duros, ¿no? Y que tú puedes, no sé, zigzaguear y sobrevivir en tu mercado local, pero el mercado internacional es muy duro. Entonces yo creo que el primer criterio es encontrar una empresa que exporte. Después hay otro que es, por ejemplo, en qué sector estás y cuán importante es la innovación en el sector. O sea, hay sectores en que la innovación a nivel de la industria no es importante y otros que es crítico. Yo qué sé, por ejemplo, si estás en electrónica de consumo, o sea, el entorno es muy innovador. Si estás en alimentación, pues poco menos, pero también. Si eres un bufete de abogados, pues a lo mejor la innovación solo lo hacen los grandes. Es decir, que yo creo que el criterio es cuán imprescindible es para la supervivencia de la empresa la innovación. Un criterio, como he dicho, es porque exporto y otros porque mi entorno es un entorno muy exigente. Y acostumbran a estar unidos. Que tú no puedes... hay productos en los que tú puedes exportar si eres muy barato, o sea, estoy diciendo, o sea, hay una razón de exportación que es el precio, o sea, que al final es muy competitivo en precios, no estoy hablando de esto. Pero incluso, porque aunque seas muy exportador por competitivo en precios, vas a tener que ser muy innovador en las estrategias de marketing para poder vender tu producto cuando hay otros que son más baratos que tú. Estoy poniendo el caso, por ejemplo, del sector alimentario. O sea, vender patatas no es nada fácil. O sea, si tú utilizas el término, es tan fácil como vender patatas. Ponte a vender patatas, ¿no? En un entorno donde hay muchos productores de patatas. Quiero decir, por tanto, que el criterio de exportación acostumbra a ser uno muy importante, independientemente del sector, porque ya seducir al mercado ya requiere una cierta capacidad de innovación. Pero aparte, la otra es el sector en el que estás. Estás en un sector donde la innovación es un motor de cambio y exige a todos los participantes innovar o no. Ese es el criterio que creo que un consultor puede utilizar, pero al final, independientemente de la empresa, será el interlocutor que encuentres el que determinará si tiene sentido seguir adelante o no. Porque encontrarás empresas que necesitan innovar, pero que creen que son tan listas que lo pueden hacer solas, y empresas que son al revés y que tienen voluntad de innovar y que a lo mejor después no sale nada. O sea, creo que no puedo aportar criterios muy claros de esta sí, esta no, excepto los que estoy diciendo. Tenemos bastantes preguntas. Tenemos bastantes preguntas y quedan 10 minutos, o sea que intentaremos ir buscando aquellas que no se hayan respondido antes y que puedan aportar más a la conversación. Si te parece, si haz la que tengas preparada. A ver, otra vez Elizabeth nos dice, otro punto clave desde mi perspectiva que es necesario para innovar en aprender de diferentes sectores, branchmarking versus benchmarking, de donde solo permite innovación incremental, pero no logra una diferenciación relevante. Sí, bueno, son dos preguntas distintas, pero sí, sí, es verdad. O sea, que hoy la persona que se dedica a innovación tiene que dedicar mucho tiempo a ver muchas cosas para poder conectar. O sea, cuando antes se ha introducido la idea de la inteligencia artificial e innovación, que creo que va a ocurrir, la oportunidad del profesional de aquí es de conectar cosas. Esto es lo que la máquina va a ser difícil hacer. O sea, la máquina va a optimizar ideas, va a generar muchas ideas y las va a optimizar, pero ¿cómo conectas? O sea, el sense making, ¿no? El dar sentido, es lo que hace un buen profesional de innovación.
en mi práctica profesional de todos estos años me ha servido mucho haber visto cosas en muchos campos distintos. O sea, al final poder responder en tiempo real a una situación a partir de una experiencia de otro sector acaba siendo muy útil, ¿eh? Y es lamentable, pero es comprensible, que las empresas en un sector, digamos, no salen del discurso del sector. O sea, hablan siempre de lo mismo y a lo mejor resulta que hay algo, una práctica en otro sector que puede ser utilizado. Entonces, le doy la razón que efectivamente el responsable o el profesional de innovación tiene que estar aquí muy versado. Hay un libro muy interesante, bastante reciente al respecto, de un autor americano que se llama David Epstein, que se llama Range, ¿no? De Range. Es muy interesante porque él plantea allí lo importante que van a ser los generalistas, ¿no? O sea, él dice, no estoy diciendo que el especialista no sea importante, pero ha dicho muchas tareas especializadas del futuro la van a hacer máquinas, ¿no? Y en cambio, la conexión transversal de conceptos lo va a hacer la mente humana. Entonces, por tanto, recomienda que las empresas se alimenten más de personas que hayan visto muchas cosas a lo largo de la vida, porque son los capaces de establecer modelos. Es aquello del house, ¿no? Del doctor, ¿no? O sea que al final el diagnóstico lo puede hacer una máquina, pero al final esa conexión tan, digamos, a veces ilógica, impensable, de cosas muy distantes, es algo para lo que la mente humana está muy preparada. Muy bien. Bueno, tenemos a Shema que, bueno, primero te da las gracias por la presentación y luego pregunta, a la hora de crear un MVP de un software de gestión de la innovación, ¿qué criterios consideras vitales para poder desarrollar la profundidad de las funcionalidades y gestión de datos, pero a la vez simplificar el riesgo tecnológico con poca capacidad de estudiar usuarios reales? No sé, esta pregunta ya es para nota, ¿eh? O sea, esta pregunta es para nota. No sé, esto es muy concreto, o sea, de un software que pueda hacer un MPV, etcétera. Yo te diría que el gran problema que le veo es cómo inyectas información del exterior, o sea, esa casuística exterior en el modelo. Es decir, en el modelo tú puedes incorporar elementos bastante controlados, ¿no? Costes, materiales, ejemplos existentes. Pero, por ejemplo, ¿cómo controlas el riesgo tecnológico a través de un MPV? Es difícil porque es que tienes que estar enterado de muchas cosas. O sea, es una pregunta que me parece muy interesante, que pensaré en ella, pero claro, no puedo responder. Pero sí que puedo decirle que si tiene algo pensado al respecto, su propuesta puede ser muy interesante para el mercado, porque ese tipo de cosas van a ser muy necesarias. O sea, vamos a tener que optimizar y productizar el proceso de innovación. Y eso van a aparecer softwares que nos ayuden o sea, quiero decir que a pesar de que he dicho que el componente humano es muy importante, el componente software también en innovación. O sea que el futuro es cómo los profesionales de innovación aportan su know-how apalancados por sistemas que les ahorran mucho trabajo. Es lo que está ocurriendo en el diagnóstico con inteligencia artificial, ¿no? O sea que la máquina hace una parte del trabajo y tú al final tienes que determinar la última palabra. Entonces, este tipo de sistemas van a ser realmente muy útiles. Por lo tanto, ese MPV, si puede alimentarse de un sistema de inteligencia artificial que discrimine qué está ocurriendo en el entorno para poder eliminar cosas que probar en el MPV, si tiene esa conexión, esa lectura del entorno, tiene entonces una joya. Vale, yo a Shema también lo que le diría que si está intentando desarrollar este sistema, que lea el libro de Alfons, porque seguramente que encontrará muchísima información muy valiosa que le puede ayudar en este camino. Esta respuesta no la encontrará. Como tal, igual no, pero tendrá muchas pistas también de otras cosas que le servirán, ¿no? Tenemos una pregunta, bueno, de Ana, que dice, bueno, una pregunta algo extraña. Dice, ¿cómo ves la relación entre el campo de la espiritualidad, la intuición, dentro del mundo de la empresa, la innovación, la creatividad? Y tengo claro que la rentabilidad es la clave. Bueno, no, es importante porque, como he dicho antes, al final, a ver, aquí no he tratado
de un componente muy importante de la innovación es la innovación que ocurre sin que esperas que ocurre, es decir, por casualidad. A lo largo de la historia, muchos de los grandes innovadores han llegado a una conclusión de manera inesperada, es decir, que efectivamente la intuición, si queréis, ¿cómo se llama esta persona, perdona? Ana. Ana. Ana, el libro que tienes que leer, si lees inglés, es un libro de Stephen Johnson que se llama Where Good Ideas Come From. Entonces, este libro explica cómo a lo largo de la historia un concepto en inglés que es hunch, ¿no? Que es la corazonada, ha tenido una fuerza importantísima en todo el proceso de invención e innovación. Es decir, cómo a alguien se le ocurre algo, no se sabe de dónde sale, se le ocurre algo, queda allí en el abstracto y al cabo de unos años, pues ese hunch se conecta con otros hunches y acaba apareciendo algo. Así que efectivamente te doy la razón. No sé si la espiritualidad es un componente, pero lo de la intuición clarísimamente. Es decir, tú tienes que tener los ojos, los oídos, tienes que tener tus sentidos bien entrenados a leer el mundo a tu alrededor, no eliminar ninguna de las ideas que se te ocurran, y eso sí, ser capaz al cabo del tiempo de conectarlas. Stephen Johnson explica en su libro cómo Darwin, por ejemplo, estuvo toda su vida con el hunch que se le ocurrió, ¿no? En el viaje del Beagle, de joven, y que tardó, yo sé, 30 años o más a escribirlo, porque no se atrevía a escribirlo en la sociedad victoriana, que era muy conservadora, ¿no? Entonces, pero ese hunch que se le ocurrió allí, en el Beagle, en el viaje a Sudamérica, eso es lo que se convirtió después en la teoría de la evolución. Por tanto, sí, la intuición es muy importante. Yo he hablado de proceso, de cómo meter la innovación de forma metódica en una organización, pero por descontado que esa creatividad personal, esa intuición es muy fundamental. Quizá al final lo que las empresas tendrán que hacer es cambiar sus criterios de reclutamiento e incorporar a la hora de buscar personas ese elemento de intuición, creatividad y, si me permitís, curiosidad. O sea, la curiosidad como un elemento fundamental para todo profesional de los próximos años. Vale, yo creo que quedan solo 2 minutos. No sé si, Xavi, tú tienes alguna, porque creo que no vamos a, lamentablemente no vamos a poder responder todas las preguntas. Había muchas preguntas, todas muy interesantes. Intentamos ir seleccionando, ir leyendo algunas en orden y otras ir seleccionando sin repetir, pero bueno, sinceramente también, no sé si, Xavi, tú quieres decir algo más, o tienes alguna pregunta, o si no ya... o Cecilia, o Flor. Para nada, ¿eh? Yo aquí no quiero robar nada de tiempo a Alfons, como sabéis, estamos aprendiendo todos un montón y abusando de su tiempo. Simplemente ayudarle un poco, porque mira, os estaba pasando algunos links, sobre todo de esto que comenta Alfons de Stephen Johnson, para que tengáis hay un vídeo muy ilustrativo de este concepto que ha explicado Alfons. Dibujos y tal, sí. Correcto, lo acabo de compartir ahora en el chat y nada. Y me quedo sobre todo con un concepto que a mí me da mucha esperanza en el futuro. Y es esto de que los humanos en el futuro volveremos a hacer un poco de humanos, ¿no? Cuando la tecnología haga lo específico y nosotros, con este caos en el que vivimos, tengamos un papel en el nuevo mundo. Pero no quiero aportar nada más, ¿eh? Simplemente ayudar con los links, haciendo un poco de oficina técnica. Muy perfecto. bien. Entonces, siguiendo con las cuestiones técnicas, os decimos que esta sesión se está grabando y se va a enviar a todos los participantes, porque creo que es una sesión que vale la pena volver a escuchar, revisar los conceptos, ¿no? Que se han hablado de cosas muy interesantes y seguramente cosas que cada uno querrá retomar. Así que Cecilia está al frente de la grabación de la sesión. Sí. Pues nada, yo agradecer en nombre de Lucho y mío, de Experience Lab en concreto, y nada, yo creo que seguiremos colaborando con Flor y con Rocío, ya que esto creo que va a ser un éxito. Se han podido conectar hasta 50 personas, han estado hasta el final y es un gran éxito. Muchas gracias, Alfons. Gracias a vosotros, y si alguien tiene alguna pregunta que cree que es fundamental que responda, que me envía un correo y en la medida de lo que pueda lo responderé. Mi correo es ac@infonomia.com. Bueno, muchísimas gracias a todos, a los participantes por estas preguntas, por esta presencia tan comprometida hasta el final. Y la verdad que siguiendo con lo que decía Cecilia, nos hace mucha ilusión ver este entorno de colaboradores, ¿no? Alfons, Xavi, la gente de Experience Lab, Cecilia, Lucho, ¿no? Creo que es un poco el espíritu que tiene que marcar esta época que estamos viviendo, ¿no? Donde
se creen lazos y colaboremos para darnos valor los unos a los otros, ¿no? Así que bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias y ánimos porque hay mucho trabajo por hacer. Gracias. Gracias, Alfonso. Salud. Luego. Gracias a todos. Adiós, adiós.